¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a la historia de una región fascinante. Una que fue forjada por el fuego de los volcanes, moldeada por imperios, y que hoy en día enfrenta un futuro bastante complejo. Pues aunque suene acertijo, la respuesta es precisamente esta región, el Caribe y Centroamérica. Es un lugar donde el pasado más remoto y los conflictos más modernos se cruzan de maneras que de verdad sorprenden. Y es que para entender a su gente y su historia, primero hay que entender la tierra que pisan. Porque aquí, la geografía no es solo un escenario, es un personaje principal, uno con mucho poder y lleno de contradicciones. Y aquí vemos perfectamente esa doble cara, ¿no? Por un lado, la postal del paraíso tropical, con un clima increíble que atrae a millones. Pero por el otro, esa misma energía de la Tierra alimenta un lado mucho más peligroso. Volcanes que hacen erupción, temblores constantes y tormentas muy fuertes. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Esas montañas enormes que hacen que moverse sea súper complicado son a la vez el resultado de volcanes cuya ceniza deja la tierra increíblemente fértil, perfecta para el café, por ejemplo. Y esos mares color turquesa que son la base del turismo son también la gasolina para los huracanes. Es una dualidad constante, lo que te da también te lo puede quitar. Y claro, el Océano Atlántico, que está ahí al este, no es solo para barcos y comercio. Es básicamente el motor de una fábrica de huracanes. El agua caliente de la superficie se evapora, sube, y al condensarse libera una cantidad de energía brutal que le da vida a esas tormentas. Ahora, sobre este escenario tan dramático, veamos cómo se fue tejiendo la historia humana, desde civilizaciones que nos vuelan la cabeza hasta la llegada de los imperios europeos que lo cambiaron todo. Mucho antes de que llegaran los europeos, aquí floreció la civilización maya, y no eran cualquier cosa, ¿eh? Eran astrónomos y matemáticos súper avanzados. Imagínense, ya manejaban el concepto del cero. Pero su mundo se vino abajo no por una invasión, sino por una mezcla de guerras entre ellos y un cambio climático brutal. Una sequía que duró demasiado. Con los europeos llegó un nuevo motor que transformó la región para siempre, el azúcar. Aquí vemos una cadena de eventos que lo cambió todo. Había una demanda gigantesca en Europa, así que se crearon plantaciones enormes. Esas plantaciones necesitaban muchísimos trabajadores y eso dio pie a uno de los capítulos más terribles y oscuros de la historia de la humanidad, el comercio transatlántico de esclavos. Pero fíjense qué increíble. Incluso en medio de toda esa brutalidad, la cultura se abrió paso. De ese choque de mundos, de la mezcla forzada de lenguas africanas y europeas, nació el criollo. Y no es un dialecto, no. Es un idioma completo que hoy sobrevive como un símbolo potentísimo de la existencia y de lazos culturales que nada pudo romper. Y esto es clave, ¿eh? No podemos olvidar que la historia de la esclavitud es también una historia de resistencia. Cada acto, desde conservar su música, su idioma, hasta las rebeliones armadas, todo era parte de lo que las fuentes llaman una constante lucha por la dignidad. Después de siglos de dominio colonial, la región empezó a luchar por su independencia. Pero, como suele pasar, quitarse de encima a un imperio no fue la solución mágica. De hecho, apenas era el comienzo de otros problemas igual de complejos. A diferencia de otros lados, cuando España perdió el control, la región no se unió para formar una gran nación. ¿Qué pasó? Pues que los líderes locales, los famosos caudillos, no quisieron soltar el poder y cada quien jaló para su lado. Eso llevó a la fragmentación en los países que conocemos hoy. Y justo cuando las potencias europeas iban de salida, una nueva potencia empezó a mover sus fichas: Estados Unidos. La doctrina Monroe fue un mensaje muy claro: Europa fuera de las Américas. En pocas palabras, fue un América para los americanos, pero, claro, con Estados Unidos a la cabeza. Esto básicamente marcó a toda la región como su zona de influencia. Y esa influencia, bueno, llegaría a un punto de no retorno durante la Guerra Fría. De repente, una pequeña isla, Cuba, se convirtió en el tablero de ajedrez donde el mundo entero se jugó el futuro. La pregunta es clave, porque la respuesta se encuentra increíblemente cerca, a solo 145 kilómetros de la costa de Florida. Vamos a ver qué pasó. La Unión Soviética, que era aliada de la Cuba de Fidel Castro, decide instalar misiles nucleares ahí, en la isla. Por la cercanía, esos misiles podían llegar a ciudades como Washington o Nueva York en cuestión de minutos. El mundo entero, literal, aguantó la respiración por 13 días mientras las dos superpotencias se veían cara a cara al borde del abismo nuclear. La historia de Cuba es compleja. Es una lucha constante por definir su propio camino. Pasó de ser una colonia española con un control durísimo a, después de la Revolución del 59, se convirtió en algo totalmente diferente, una economía manejada por el Estado y un sistema de partido único bajo el mando de Castro. Este cambio tan radical provocó que muchísimos cubanos se fueran, buscando más libertades personales. Bueno, y todo esto nos trae a hoy.
después de tantas capas de historia, con una geografía tan imponente, cómo se ve la región en la actualidad. Si hablamos de lana, de economía, hay dos cosas que mueven casi todo. Por un lado, el Canal de Panamá, o sea, una obra de ingeniería brutal que sigue siendo clave para que las mercancías se muevan por todo el planeta. Y por otro, el turismo, que vive de ese clima increíble del que hablamos al principio. Los dos son vitales para la economía de la zona. Pero claro, los problemas de fondo siguen ahí, y muchos tienen que ver directamente con la geografía. En las islas, por ejemplo, el agua dulce escasea. Cultivar en las laderas de las montañas es súper difícil, y por supuesto, la amenaza de huracanes y temblores es el pan de cada día. Y esta frasecita, los arrecifes de coral protegen las costas, parece simple, pero lo dice todo. No estamos hablando de algo bonito para los turistas, ¿eh? Estamos hablando de una barrera de defensa natural contra las tormentas. Si se pierden, no solo se daña la vida marina, sino que las costas y la gente que vive ahí quedan totalmente expuestas. Así que al final nos quedamos con esto. Es una región definida por fuerzas enormes, ¿no? Geológicas, políticas, económicas. La gran pregunta ahora es, con todo ese bagaje, ¿cómo le van a hacer para enfrentar los retos que ya están aquí, como el cambio climático y un mundo cada vez más conectado?